Chicos, muy buenos días, bienvenidos al curso de química. Continuando con nuestra segunda clase, hoy hablaremos acerca de la materia. Bien, entonces vamos a empezar con la definición de la materia. La materia, ¿qué es la materia? Es todo aquello que existe en el universo que tiene masa y por tanto ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Ahora, la materia puede ser cualquier cosa que podamos ver y tocar. Por ejemplo, como el agua, la tierra, los árboles, la piedra, una mesa, ¿sí? Algo que podemos ver y tocar. Pero hay otros que no podemos tocarlo simplemente, como el aire, el oxígeno, un gas, ¿sí? Bien. Sin embargo, es materia. Ahora, su existencia de la materia no depende de nuestros sentidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otros ejemplos de materia, como el agua, la sal, el aire, la arena gaseosa, el mismo cuerpo humano, un envase de aluminio, los muebles, el sol. También otros tipos de materia pueden ser la luz, ¿sí? Pero que no tienen masa. El sonido, que también son vibraciones, también es materia. El campo magnético producido por un imán, por ejemplo, los rayos X, ¿sí? La radiación infrarroja, ¿sí? Los rayos UV que emana el sol también son materia, pero que no tienen masa. ¿Ok? Ahora, nos dice, ¿la materia es solo aquello que posee masa y volumen? No, la energía también es una forma de materia, ¿sí? Y esta materia se denomina materia dispersada, ¿ok? Por lo tanto, la luz es materia, el sonido también es materia, los rayos UV son materia también, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver las propiedades de la materia, ¿sí? Son cuatro: las propiedades generales, particulares, extensivas e intensivas, ¿sí? Las propiedades, o bueno, dentro de las propiedades generales tenemos las físicas y las químicas. Sin embargo, vamos a ver de forma general nosotros, ¿ya? Respecto a las propiedades físicas, son aquellas propiedades que en su estructura interna no hay cambios, ¿sí? Y las propiedades químicas son aquellas en donde hay cambios en la estructura interna. Por ejemplo, respecto a las propiedades físicas, el color de una mesa. No necesito que haya cambio en la estructura de una mesa para yo saber el color, ¿sí? Por ejemplo, en las propiedades químicas, al momento de hacer una combustión. Yo quiero quemar un papelito, si prendo fuego, si tiene esa propiedad de combustión, entonces te diré que es una propiedad química que tiene ese papelito. ¿Ok? Bien. Acá vamos a ver las definiciones, las propiedades generales, propiedades particulares, extensivas e intensivas, ¿sí? Las propiedades generales, como su nombre dice, son aquellas que están generalmente en todos los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo tiene volumen, la mayoría de los cuerpos tiene la propiedad de impenetrabilidad, la porosidad, etc., ¿sí? Propiedades particulares, también conocidas como específicas, solo se presentan en algunos cuerpos. Por ejemplo, no todos los cuerpos tienen la propiedad de la dureza, la maleabilidad, la tenacidad, la viscosidad, el punto de ebullición, ¿cierto? Solo en algunos. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa, la inercia, la divisibilidad, el volumen, ¿sí? Son propiedades extensivas, dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Las propiedades intensivas, aquellas que son contrarias a las extensivas, que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, la dureza no depende de la cantidad de materia. Yo puedo tener un diamante tan chiquitito que puede ser tan duro como un diamante grande, ¿sí? O sea, no depende de la cantidad de masa, ¿sí? Ahora, la maleabilidad también es una propiedad intensiva. La elasticidad, tenemos dos resortes, por más pequeño y grande que sea, va a tener esa propiedad de elasticidad, ¿sí? La ductilidad, índice de refracción, y también podemos encontrar ahí el punto de ebullición, ¿ok? Ahora vamos a ver que la materia podemos encontrarlo como sustancia pura y también como una mezcla, ¿sí? Ahora,
¿A qué se refiere con sustancia pura? Su mismo nombre lo dice. Es cuando tiene una composición definida, ¿sí? Por ejemplo, la sal, el azúcar son sustancias puras, ¿sí? Tienen una estructura ya definida. Ahora, cuando hablamos de una mezcla, cuando, como su nombre dice, cuando hay una mezcla de sustancias, de dos o más sustancias, ¿sí? Ahora, la sustancia pura se puede encontrar como sustancia simple o como sustancia compuesta, como ustedes observan por acá. Sustancia simple y sustancia compuesta. Y las mezclas podemos obtenerlo o podemos encontrarlo como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Veamos entonces cada uno de ellos. Respecto a la sustancia pura, como sustancia simple, también podemos encontrarlo como elementos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí?, será una sustancia simple. Ahora, veamos entonces. Está constituido por una sola clase de átomos. Por ejemplo, les hablé del hidrógeno, ¿sí? Está constituido por una sola clase de átomos, ¿sí? Representa mediante símbolos. Bien, el hidrógeno, ¿cómo lo representamos? Por una H, ¿cierto? Bien. Ahora, no se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Es lógico. Yo el hidrógeno yo no puedo ya descomponer en otras sustancias, ¿sí? Es lo mínimo que puedo obtener, ¿ya? Bien. Ahora, las sustancias compuestas está formado por compuestos químicos. ¿Qué dice? Constituido por moléculas de dos o más elementos, ¿sí? Es una sustancia compuesta ya, ¿sí? Ahora, se representan mediante fórmulas. Supongamos que yo tengo la formulita del agua, que es H2O. Ya será una sustancia compuesta. Está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Ahora, pueden separarse en sustancias más simples. Les hablé del agua. Está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Puedo obtener a partir del agua hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Ok. Bien, hablemos de las mezclas entonces. Las mezclas homogéneas, llamadas también soluciones, generalmente están en estado líquido, ¿ya? Cualquier parte de ella presenta igual composición. Supongamos que yo tengo azúcar diluida en un vaso de agua, ¿sí? Yo saco una pequeña parte del líquido que está con el azúcar del vasito y no voy a observar en qué parte está el azúcar, ¿sí? Por eso dice que tienen composición en cualquier parte igual, ¿sí? Yo saqué desde el fondo o desde arriba, la composición será igual, ¿sí? Es uniforme, presenta una sola fase, ¿sí? O sea, yo no puedo diferenciar dónde está el azúcar o en qué parte está solo el agua, ¿sí? Todo es homogéneo, a eso se refiere. ¿Cuándo es heterogéneo? Cuando nosotros podemos diferenciar fácilmente. Por ejemplo, tengo una mezcla de piedra y agua, fácilmente puedo diferenciar, ¿no? Acá está la piedra y acá está el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Cualquier parte de ella muestra propiedades diferentes, nos dice. Hay tres tipos: agregados, suspensiones y coloides. Un ejemplo de agregados, por ejemplo, la ensalada de frutas. Son aquellos que están como que un poquito más grandes, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de suspensiones, por ejemplo, el jugo de piña. El jugo de piña es una suspensión porque son partículas más pequeñas, ¿sí? Y cuando hablamos de un coloide es cuando las partículas están demasiado pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, como la mayonesa, que es una mezcla de agua y aceite, ¿sí? Bien, ok chicos, entonces todo esto es el resumen respecto a la materia enfocado en el área de química. Vamos a pasar de frente a la práctica, en donde tenemos 9 preguntas, ¿sí? Vamos a empezar con la número 1 entonces. Nos dice, es todo aquello que existe en el universo que tiene masa y por tanto ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué será? La materia, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra respuesta será la letra B. Número 2. Señale la materia sin masa. Ah, materia sin masa. ¿El lápiz tiene masa? Sí tiene masa. ¿La mesa tiene masa? Sí tiene masa. ¿El borrador tiene masa? Sí. Por lo tanto, el calor es materia también, ¿cierto? Habíamos dicho. Pero no tiene masa. Por lo tanto, nuestra respuesta será la letra B. De los siguientes ejemplos, ¿cuál no
son materia. A ver, la lámpara es materia, la lámpara sí es materia. El libro también. Carpeta también. El beso es materia. No, no es cierto, porque no ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, nuestra respuesta será la letra D. Número 4, entonces. Propiedad de la materia que depende de la cantidad de materia. Cuando dependía de la cantidad de materia, ¿cuál era? La propiedad extensiva, ¿cierto? La propiedad extensiva nos indica que depende de la cantidad de materia. Propiedad de la materia que no depende de la cantidad de materia, o sea, es independiente. ¿Cuál es? Intensiva viene de independiente. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es una sustancia simple? La sustancia simple, recordarán ustedes, que se representaba por una, por ejemplo, era simplemente un elemento, ¿cierto? Acá. El óxido de calcio es un compuesto, está compuesto por oxígeno y calcio. Acá hablamos del agua también, es un compuesto de oxígeno e hidrógeno. El cloruro de sodio también está compuesto por cloro y sodio. El oxígeno entonces, el oxígeno está compuesto por un solo elemento, ¿sí? A pesar que hay dos oxígenos, pero es purito, ¿sí? Es una sustancia simple, ¿ya? Número 7 entonces. ¿Qué alternativa corresponde a un compuesto? Un compuesto, a ver, el agua de mar. El agua de mar que tiene el cloruro de sodio, ¿cierto? Esta formulita tiene la sal, ¿sí? Entonces, ya, acá prácticamente ya tenemos la respuesta. Cloro y sodio tiene el agua de mar, por lo tanto será un compuesto. El hidrógeno es un elemento, el oxígeno es un elemento, el hierro es un elemento, por lo tanto la letra A. ¿Cuál es una mezcla homogénea? En la mezcla homogénea, recordarán ustedes que no podemos diferenciar fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo piedra con agua, puedo diferenciar fácilmente, ¿cierto? Será heterogéneo. Ensalada de frutas, puedo diferenciar, por ejemplo, acá hay piña, acá hay naranja, o acá hay melón, será una mezcla heterogénea. Entonces, en el agua de mar yo no puedo diferenciar, por ejemplo, qué componentes hay. Sin embargo, es una mezcla, por lo tanto, será la mezcla homogénea. La número 9 entonces. ¿Cuál es una mezcla heterogénea? ¿El agua de mar será? No, ¿no es cierto? ¿La ensalada de frutas? Sí, heterogénea sí. ¿El azúcar diluida en agua? No, será homogénea. La letra B entonces. ¿Sí? Bien chicos, entonces toda la clase de la materia se resume en esto. Bien, hasta pronto, nos vemos en la siguiente clase.